Muy bien, estimadas y estimados colegas, reciban mis saludos. Un gusto estar con cada uno de ustedes en esta sesión. Esta es la sesión número 3 de nuestro curso. Y bueno, vamos a proceder a compartir la pantalla para dar inicio a la clase del día de hoy. Un momento. Muy bien. Continuamos con nuestro curso de integración de servicios ecosistémicos en la gestión local del territorio con enfoque de áreas protegidas y otras medidas de conservación locales. Recordar que este curso está siendo desarrollado bajo el patrocinio del Ministerio del Ambiente y del proyecto de áreas protegidas locales de la cooperación alemana GIZ. Vamos a conocer a continuación el contenido que está previsto para la presente sesión. Esta es la sesión número 3. Esta es la última sesión que corresponde al módulo 1, denominado Bases Conceptuales del Enfoque Ecosistémico. Y el día de hoy tenemos los siguientes componentes que vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar la parte de institucionalidad y legislación a manera de preámbulo para entrar al tema eje o tema central. De igual manera vamos a hablar en ese marco sobre las competencias y funciones de los gobiernos locales y gobiernos municipales relativas justamente a aspectos de la gestión en los recursos naturales. Vamos a luego hablar sobre netamente ya el enfoque de los servicios ecosistémicos, el enfoque de estos servicios ecosistémicos, pero con una mirada hacia la planificación local y regional, y asimismo cómo se van a articular los distintos niveles de gobierno. Por eso era importante hacer esta previa sobre gestión pública, y bueno, y no solamente en los distintos niveles de gobierno, sino también a nivel multiescala. En el último segmento de la sesión del día de hoy, vamos a tener la exposición de un experto invitado. En esta oportunidad es el biólogo José Zavala Huambachano, quien nos va a exponer el tema denominado aciertos y complejidades de la articulación multiescala y multinivel en los procesos de planificación de los servicios ecosistémicos. ¿Sí? Así que José Zavala va a estar en el último segmento de la sesión de hoy. Ahora bien, respecto a la institucionalidad y la legislación en materia de biodiversidad, y para conocer también cómo aterriza estos temas en el marco de las funciones y competencias que tienen los niveles subnacionales de gobierno, llámese gobierno regional, llámese gobiernos locales o municipios, como también se le denomina, vamos a tener que en realidad todo nace o tiene su origen cuando nosotros, los seres humanos, estamos constantemente en ese territorio en donde yacen los recursos naturales, en donde yace la biodiversidad, justamente tratando de servirnos de estos recursos naturales y de los servicios ambientales que estos también brindan como parte de sus procesos. Todo tipo de actividad económica se encuentra estrechamente ligada justamente a los recursos naturales y sus procesos. Entonces, para que el ser humano tenga libertades en todo el sentido de la palabra, es imperiosa la existencia de la ley. Es así que, digamos, los estados, por lo menos los países en donde se vive un estado de derecho, donde prevalece
un régimen democrático, republicano, justamente, se han diseñado con el transcurrir del tiempo todo un aparato normativo especializado justamente para poner, como quien diría, las reglas del juego a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan valerse del uso de esos recursos naturales. Hemos revisado en las clases pasadas un poco cómo ha ido la evolución de la parte, tanto a nivel de políticas como de normativa, relacionada tanto a medio ambiente como a recursos naturales. Y hemos visto la significancia que trae consigo este hito, este parteaguas, como yo me permito llamarles, denominado la Convención de Río, y a partir del cual se comienza a generar una serie de efectos positivos dentro de la gestión de estos recursos naturales, dentro de la gestión ambiental en nuestro país. Y bueno, después del año 92, transcurrieron algunos años y ya en el año 2008, con la creación del Ministerio del Ambiente, obviamente toma un mayor empoderamiento la legislación específica en la materia. Entonces, es importante hacer esta mención porque las normas en su primera instancia eran básicamente muy generales, ¿sí? Y luego se han ido especificando, se han ido diversificando, se han ido generando incluso la creación de instituciones técnicas especializadas, ¿no? Adscritas al sector ambiente, que han permitido justamente organizar la rectoría de esta institucionalidad. Bien, les hablábamos del tema de derechos, ¿no? Entonces, los seres humanos constitucionalmente tenemos el derecho, y lo vamos a ver más adelante, a aprovechar los recursos naturales, pero obviamente bajo la supervisión del Estado, ¿no? Que es finalmente quien regenta la administración y el aprovechamiento de los mismos. Ahora, el Estado en realidad tiene la responsabilidad de brindar un conjunto de valores, ¿no? Como le podemos llamar, el valor público que se brinda, digamos, a los ciudadanos y ciudadanas. Ahora bien, también existen no solamente esos derechos de los que se valen, digamos, nos valemos los ciudadanos, pero también existen responsabilidades, vale decir, los llamados deberes. Entonces, los seres humanos vamos a vivir constantemente demandando necesidades, ¿no? Y esas necesidades van a estar asociadas, para el caso de los recursos naturales, a la disponibilidad que hayan de estos. Y van obviamente, a través de estas motivaciones y aspiraciones, tener que satisfacer esas necesidades. Muchas veces en el territorio, esas necesidades pueden estar disputadas por más de un demandante o por más de un ciudadano o ciudadana que demanden esas necesidades, ese derecho de acceder a un determinado recurso. Entonces, nuevamente, aquí entran a tallar las llamadas reglas del juego, las normas. Ahora bien, existen justamente una orientación basada en los derechos y la dignidad que tenemos las personas para acceder a estos recursos. Ahora hay medios y voluntad, ¿no?, para realizar estas acciones de manera congruente. Todo este esquema, digamos, se gira en torno a estos valores intrínsecos, estos valores que vamos a encontrar justamente brindando por parte de los estados, pero también los valores que les asiste como responsabilidad a cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Estos valores, que pueden ser de tipo individual o instrumentales,
¿no? Tenemos todo un conglomerado y muchos de ellos, obviamente, por no decir todos, han sido cultivados conforme un ser humano, digamos, se va desarrollando como parte de la sociedad. Muchos de ellos decimos o siempre hemos escuchado que provienen incluso de nuestra formación familiar o en casa. También existen otros valores de tipo universal, que justamente con la evolución de nuestras propias sociedades a nivel global, se han ido cultivando y han ido tomando un empoderamiento bastante importante. Y son aquellos bajo los cuales deben regirse para, digamos, el normal desenvolvimiento de nuestras sociedades y nuestras futuras generaciones. Los valores individuales, por ejemplo, ¿no? Individuales eh, e instrumentales, podemos citar a la honradez, la generosidad, la educación, la cortesía, la amistad, la empatía, ¿no? La responsabilidad, la amabilidad, entre otros. Ahora, si tenemos que hacer alusión a los valores de tipo universal, motivos por los cuales muchas de las naciones en su momento han luchado, ¿no? Justamente para, en algunos casos, ser naciones independientes a través de nuestra historia, o para también hacer prevalecer sus derechos, ¿no? Ante el absolutismo, ante la tiranía y temas como ello. Tenemos tres grandes valores importantísimos, ¿no? Citados justamente, por ejemplo, a través de la historia en muchos de sus pasajes. La libertad, la igualdad, la fraternidad. Con ellos vienen acompañados otros valores de tipo también universal, como la justicia, la solidaridad, la tolerancia, la paz, la salud, la ilusión, la esperanza y la sabiduría. Algunas cartas constitutivas, eh, eh, algunos países incluso, citan algunos de estos elementos. Podemos citar la Declaración de los Derechos Humanos, podemos citar la Constitución de los Estados Unidos, que incluso alude a estos valores universales. Es más, aluden a elementos como la propia felicidad. Ahora bien, hablemos un poquito de gestión pública de manera muy rápida. La gestión pública viene a ser el conjunto de acciones y procesos mediante los cuales las entidades estatales van a buscar cómo alcanzar metas y objetivos que están enmarcados dentro de las llamadas políticas gubernamentales. Esta frase, digamos, a muchos de ustedes les puede sonar bastante familiar, bastante conocido, ¿no? Las llamadas políticas gubernamentales o políticas de Estado. Las mismas que van a ser establecidas por el Poder Ejecutivo en, eh, en la búsqueda de lograr el bienestar de la población. ¿No? De los gobernados, ¿no? De los ciudadanos y ciudadanas. Es importante también hacer unas precisiones respecto, por ejemplo, a la diferencia que existe entre gestión pública y administración pública. Ojo con ello. Habíamos dicho que la gestión pública es la toma de decisiones desde la alta dirección, ¿no? Los llamados tomadores de decisiones o decisores, es más práctica para alcanzar los objetivos con un fin de tipo colectivo, ¿no? Entonces, lo que se busca es gobernar en beneficio de las mayorías y pensando obviamente en el bienestar, digamos, de la totalidad de la población. Muchas veces algunas determinaciones no son de absoluta satisfacción del 100% de los ciudadanos y ciudadanas, pero repito, o sea, se gobierna en, digamos, beneficio y pensando justamente en las mayorías y buscando el bienestar común. Esta gestión pública lo que busca es que esos objetivos incluso puedan trascender a un periodo de duración de gobierno determinado. ¿Correcto? Tal es así que termina el periodo de gobierno de un alcalde, de un gobernador regional, de un presidente de la República,
y no tiene por qué terminar, digamos, estas políticas de Estado, no tienen por qué concluir. Esas deben de trascender más allá de un periodo de gobierno. Mientras tanto, la administración pública eh, es la persona jurídica y un conjunto de organizaciones que tienen una estructura piramidal, que la vamos a ver en un momento, y de tipo jerárquica, dentro de las cuales forman parte, por ejemplo, los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? Los llamados niveles de gobierno. Y de ahí un poco, digamos, se desprende el tema de multinivel, ¿no? Multinivel, multiescala, ¿no? El tema de la planificación, que lo vamos a ir viendo en algún momento. Están integradas y enmarcadas por principios de legalidad, de eficiencia y eficacia, y van a estar subordinadas normalmente a los gobiernos de turno para canalizar y atender las demandas sociales. Entonces, la administración pública a veces sí puede ir adecuándose un poco a algunas directrices de cada gobierno de turno. La administración pública va a perdurar en el tiempo, mientras que la gestión pública cambia con los gobiernos, ¿no? A excepto de las políticas de Estado. Ojo con este detalle, lo que les decíamos hace un momento, ¿no? Las políticas de Estado normalmente son las que trascienden indistintamente de los periodos de gobierno, ¿correcto? La gestión pública a veces tiene, digamos, algunos pequeños matices que pueden hacer que vayan a cambiar de gestión en gestión, ¿no es cierto? En tanto, la administración pública siempre va a estar ahí permanente. Las políticas de Estado, dicho sea de paso, vale precisar que pueden ser a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Podemos mencionar, para tener, digamos, una idea más didáctica y aterrizada, política de Estado es la salud, la educación, el acceso al agua, el saneamiento. Es más, cada uno de estos rubros tiene una brecha siempre con la que cada periodo de gestión está lidiando, y lo que se busca es achicar, reducir esa brecha en la medida de lo posible. La estructura del Estado, y lo mencionábamos hace un momento cuando hacíamos referencia a administración pública, alude a estos distintos niveles de gobierno. Tenemos el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local, municipal. A nivel nacional hay distintos poderes. Tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, pero asimismo tenemos organismos autónomos constitucionalmente, digamos, creados. Luego tenemos, obviamente, los gobiernos regionales y locales, como lo habíamos mencionado hace un momento. Toda esta descripción está basada justamente dentro de la Constitución Política del Perú. Es importante precisar que hay, si bien es cierto, hay división de poderes, pero también tiene que haber el llamado peso y contrapeso. Por eso que hay autonomía en cada uno de estos poderes del Estado, y ni uno puede mandar sobre el otro, ¿no? A eso se le llama el principio del peso y contrapeso. La organización estructural del Estado se toma más compleja al incorporarse órganos constitucionalmente autónomos que cumplen importantes funciones y ejercen el control en la forma recíproca. Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Organismo Nacional de Procesos Electorales, y bueno, solamente por citar algunos de ellos, ¿no? Los organismos llamados autónomos, la Defensoría del Pueblo, ¿no? A manera de muestra, y quizá ya un poquito más detallado y didáctico, en esta diapositiva podemos observar lo que les acababa de explicar, ¿no?
Tenemos el poder legislativo con toda su estructura orgánica, de manera resumida, ¿no? El poder ejecutivo, dicho sea de paso, ¿no? La presidencia de la República. eh, Luego tenemos pues todos los 19 ministerios, ¿no? Hay algunos organismos públicos ejecutores, hay otros reguladores, hay otros técnicos especializados, hay algunos programas y empresas estatales, las universidades. El Poder Judicial, ¿no? Es otro organismo autónomo, es independiente, ¿no? Y son los que administran obviamente también justicia. Luego tenemos, les decía hace un momento, los organismos constitucionalmente autónomos: Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, la RENIEC, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, ¿no? El Ministerio Público, entre otros. Tenemos los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Ahora bien, también hice alusión en una diapositiva pasada respecto a este ordenamiento, no solamente a nivel de los niveles de gobierno, pero también hay un ordenamiento piramidal en cuanto a todo el marco, el aparato jurídico nacional. Hay una estructura, y esta estructura se le denomina la pirámide de Kelsen, ¿no? La pirámide de Kelsen empieza en la parte de la cúspide, en la parte más alta, con la Carta Magna, y luego continúan normas de menor jerarquía, ¿no? Normas legales, normas infralegales, normas administrativas. Hay que tener muy en cuenta estos niveles. Ahí vamos a encontrar ya a nivel de detalles un poco más minuciosos, ¿no? Las normas con rango de ley, los decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones de dirección ejecutiva, resoluciones electorales y las administrativas. Hay tres grupos bien marcados, ¿no? Entonces, es más, los convenios o tratados internacionales de los cuales hemos estado, digamos, haciendo alusión en las primeras sesiones, se encuentran en la parte más alta después de la Constitución Política del Perú. Ojo con ello. Por eso es mandatorio, digamos, su cumplimiento. La parte normativa, ¿no? Y luego tenemos las normas administrativas o normas de menor rango. A nivel constitucional y mirando ya el tema de biodiversidad, de recursos naturales, de patrimonio natural, son 4 los artículos que principalmente hacen alusión a la parte de biodiversidad, ¿no? El componente de biodiversidad, en donde se enmarca justamente el tema de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos. Tenemos el artículo 66, que hace alusión justamente que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación, por lo tanto, el Estado es el organismo tutelar de estos. Y por ley orgánica se fijan las condiciones de cómo se debe desarrollar la utilización de estos recursos naturales y el otorgamiento de derechos sobre estos recursos naturales. El artículo 67, por ejemplo, determina la política nacional del ambiente y promueve justamente el uso sostenible de los recursos naturales. Y es aquí donde vamos a encontrar de pronto una mayor, digamos, exposición de cómo se permite que los recursos naturales deben de ser pensados o concebidos para que sean usados, ¿no? Es la mejor manera de conservar, ¿no? Promover el aprovechamiento. El artículo 68, y esto yo siempre hago alusión al respecto, es bastante interesante, es bastante fuerte en el sentido que define que el Estado está obligado, ¿no? Ese término, ¿no? Obligado a promover la conservación de la biodiversidad y de las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, miren ustedes la responsabilidad que demanda la Constitución respecto a los recursos naturales en el artículo 68 de la Carta Magna.
Para el caso de la Amazonía, existe específicamente, y por ello la trascendencia de la significancia que tiene la Amazonía en nuestro país, hay un artículo específico que justamente hace alusión al desarrollo sostenible de la Amazonía y dispone que debe tener siempre una legislación adecuada para normar todo el quehacer en este importante espacio de nuestro territorio. Esta es otra pirámide y esta es la pirámide, digamos, de los niveles de gobierno, ¿no? Como pueden ver, gobierno nacional, regional y local, ¿no? Son los tres niveles de gobierno, ¿no? Luego tenemos que el Estado tiene funciones indelegables, ¿no? La función gubernamental, la legislativa y la jurisdiccional. Por el lado de la gubernamental están las funciones de otorgamientos de derechos y la fiscalización. Vale decir, el Estado tiene de manera indelegable la función, la competencia de otorgar, ¿no?, a un tercero, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, un derecho de aprovechamiento, de uso, usufructo, ¿no? Cualquier tipo de derecho real, ¿no? Pero asimismo que lo entrega, también el Estado es responsable de fiscalizar el correcto uso de ese derecho por parte de la persona natural o jurídica a la cual se le ha adjudicado ese dicho derecho, para que no abusen de ese derecho, ¿correcto? Eh, Luego, otra función indelegable es la función legislativa, que es la de normar, básicamente. Puede normar, eh, digamos, el Ejecutivo, puede normar el Legislativo, como ya lo sabemos, cada uno en el marco de sus competencias y atribuciones, siempre pensando en la defensa del bien común y proteger el bien jurídico. Esto es importantísimo, colegas. Entonces, el Estado no puede trasladar esa facultad también de normal a un tercero, es decir, a una empresa, a un privado, a, a, un, a una organización no gubernamental que legisle por él, ¿no? Entonces, eso es una función indelegable. Otro elemento, otro elemento es la función jurisdiccional. Es la de aplicar justicia o administrar justicia. Es la norma que ha sido legislada, ¿no?, ejecutarla. Normalmente se hace con fines de ordenar, con fines de sancionar o con fines de castigar a quien ha vulnerado, digamos, la norma. Esa es una función indelegable del Estado, pero el Estado representado a través de una entidad administradora de justicia. Esto quiere decir, pues, que no cualquiera está facultado, por más que sea parte del Estado, no cualquier entidad está facultada de eh, ejercer justicia, ¿no? Son los órganos administradores de justicia, ¿no? Un poder judicial, ¿no?, básicamente. Ministerio Público, Policía Nacional en su conjunto. Competencias, atribuciones y funciones, ¿no? Aquí hay que tener claro este tema, ¿no? ¿Qué es competencia, qué es atribución y qué es función? Competencia, ámbito de actuación, material o territorial, ¿no?, donde tengo competencia de una determinada entidad. Este va a estar establecido mediante mandato constitucional o legal, y muchas veces vamos a encontrar que existen en los distintos niveles de gobierno competencias que son exclusivas de un nivel de gobierno. Hay otras competencias que son compartidas, ¿no?, entre distintos niveles de gobierno, y hay otras competencias que son delegadas, ¿no?, el mayor nivel de gobierno a un nivel menor de gobierno, ¿correcto? Ojo con ello. ¿Qué es atribución? Es la tarea transversal de la gestión pública, como la normatividad, la regulación, las políticas, el planeamiento, la ejecución, la administración. Tiene facultades, ¿no? Estas facultades que hemos estado revisando hace un momento, ¿no? Un tercero, una empresa privada, eh, una organización de bases no puede tener, digamos, atribuciones de tipo estatal, ¿no? Solamente eso, digamos, le compete
esas atribuciones a una entidad pública. Entonces, dentro de ellas está, por ejemplo, la de normar, la de regular, la de dictar políticas, implementar políticas, la de hacer planificación y ejecución del gasto público, por ejemplo. Y finalmente tenemos la parte funcional, ¿no? De funciones. Son aquellas desarrolladas respecto a las atribuciones de determinada instancia sobre una competencia material, vale decir, cómo ejerzo una atribución, ¿no? Cómo una entidad pública ejerce una atribución, lo hace a través del desarrollo de sus funciones. Todo este conjunto de acciones afines y coordinadas corresponden realizar a una determinada entidad, que puede tener órganos centrales u órganos desconcentrados a nivel de los departamentos. Ojo con ello. Todo este, digamos, detalle, pormenores, lo vamos a encontrar en la llamada Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Muy comúnmente conocida por los servidores públicos como la LOPE. Existen dentro del aparato público un conjunto de sistemas, a los cuales la gestión de la biodiversidad no es ajena. No vamos a entrar en mucho detalle, solamente es importante mencionar que existen, digamos, estos sistemas que son un conjunto de principios, normas y procedimientos técnicamente y instrumentalmente organizados e interconectados con distintas instituciones. Solo por ley se crea un sistema, ¿no? Para la creación debe contar con la opinión favorable de la presidencia del Consejo de Ministros. Son de dos tipos, hay sistemas funcionales y sistemas administrativos, ¿sí? Ahora bien, habíamos comentado rápidamente sobre las políticas nacionales. Entonces, son aquellas que, bajo la cual se va a priorizar un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema. Esa es una política nacional. Así como hay políticas nacionales, también hemos revisado en sesiones pasadas sobre políticas sectoriales y multisectoriales. Las políticas sectoriales son aquellas aplicables básicamente a un determinado ministerio y para todas las acciones que están, digamos, implícitas en ese sector. Por eso se denominan políticas sectoriales. Y las multisectoriales son aquellas que se transversaliza, que si bien es cierto pueden ser de un sector, pero son a su vez de cumplimiento transversal por los demás sectores. Las políticas ambientales, por ejemplo, es una muestra de cómo se hace una aplicación multisectorial. Y de aquí viene un poco el tema de hoy, ¿no? La multisectorialidad y la multiescala y la transversalidad en distintos niveles de gobierno que deben de tener las políticas en materia de biodiversidad. Hablábamos en sesiones pasadas la responsabilidad que existe en los distintos niveles de gobierno de implementar la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. Por eso que existen, en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, existe una estrategia nacional y un plan de acción, y luego a nivel de gobiernos regionales existen la responsabilidad de concebir estrategias regionales y planes de acción, ¿no?, en materia de diversidad biológica. Ojo con ello. Respecto a competencias exclusivas del Poder Ejecutivo, no queremos entrar en mucho detalle, están aquí descritas, pero lo que buscan es diseñar y supervisar las políticas nacionales, las cuales son de cumplimiento obligatorio de todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno, ¿no? Ejercer pudiendo desconcentrar, pero no delegar las funciones y atribuciones inherentes a unas diversas responsabilidades, ¿no?, como relaciones exteriores, defensa, seguridad nacional. Estas son eminentemente de responsabilidad del gobierno central, ¿no?, Poder Ejecutivo, ¿no?, como vamos a ver. O sea, vale decir, un municipio no puede ejercer competencias en materia de defensa, seguridad nacional y fuerzas armadas, ¿correcto? Un gobierno regional no puede ejercer competencias sobre, por ejemplo, regulación de marina mercante y aviación comercial. O un municipio no puede ejercer
responsabilidades en materia de orden interno, Policía Nacional del Perú y de fronteras, ¿no es cierto? A eso hacen referencia, ¿no? Toda función, actividad y competencia de proyecto, empresa, activo, que no hubiera sido asignado expresamente a otros niveles de gobierno, le corresponde por defecto y automáticamente al Poder Ejecutivo. Todo esto está descrito en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y la de gobiernos regionales también tiene una ley orgánica. Y bueno, si revisan la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales van a encontrar, bueno, una serie de descripciones, desde conceptuales, y también las precisiones sobre las competencias que son exclusivas de un gobierno regional y aquellas que han sido también delegadas a un determinado gobierno regional. De manera general, bueno, el tema de la finalidad, los principios rectores de las políticas de gestión de tipo regional, las competencias exclusivas y aquellas compartidas, como los decía yo hace un momento, y la administración y dirección y supervisión, ¿no? Más adelante hay una diapositiva para comprender un poquito más a detalle esta parte. Los gobiernos regionales son instituciones de nivel público encargadas de administrar la administración superior de una determinada región o departamento, ¿no? Entonces, aquí hacer una precisión, ¿no? Estamos acostumbrados comúnmente y solemos escucharlo en los medios de comunicación, a políticos, a autoridades, hacer alusión a región Arequipa, región Puno, región Tumbes, región Ancash, región Loreto, ¿no? Y en estricto, si ustedes revisan la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y también la de Poder Ejecutivo, si revisan la Constitución, no van a encontrar ese término de regiones. Lo que vamos a encontrar son gobiernos regionales que administran, digamos, un ámbito departamental o un departamento. Ojo con ese detalle también, ¿no? Entonces, todos aquellos que, digamos, hemos tenido la oportunidad de desarrollar una carrera profesional y, digamos, hablamos técnicamente, desarrollamos actividad técnica, más aún si somos servidores públicos, hagamos el esfuerzo por expresarnos en documentos con la propiedad debida. Así que no existen las regiones, lo que existen son gobiernos regionales y departamentos, ¿no? Bien. Los gobiernos regionales corresponden al nivel de gobierno regional, desarrollando planificación regional, ejecución de proyectos, siempre teniendo en cuenta su alcance o como alcance el ámbito territorial de dicho departamento. Eso es algo importante. No pueden ir más allá de ese departamento, de los límites territoriales. Lo mismo aplica para los gobiernos locales, ¿no? Son las instituciones públicas encargadas de la gestión de las provincias, sus distritos, centros poblados del país, así como en la prestación de servicios a la ciudadanía dentro de estos ámbitos territoriales. De acuerdo con el ordenamiento jurídico peruano, corresponden al gobierno de nivel local. Les decía que es importante revisar también la ley de bases de descentralización, y aquí es donde ya hace un poco la descripción que les acabo de explicar, cómo se conforman las regiones del Perú, ¿no? La creación de regiones requiere la integración de 2 o más circunscripciones departamentales. En algún momento hubieron regiones, ¿no? No sé si se acuerdan, ¿no? Región José Carlos Mariátegui y región Los Libertadores Huari, ¿no es cierto? Esas sí fueron regiones, cosa que no prosperó. Por lo menos no se encuentran en este momento implementadas. Los tipos de competencias, les decía hace un momento, sobre cuáles son exclusivas, compartidas o delegadas.
Las exclusivas son aquellas cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno, conforme a la Constitución y la ley. Aquellas compartidas son aquellas en las que intervienen dos o más niveles de gobierno, ojo con ello, que comparten fases sucesivas de los procesos implicados. La ley indica la función específica y la responsabilidad que corresponden a cada nivel. Y hay competencias delegadas, ¿no? Son aquellas que un nivel de gobierno delega a otro nivel de gobierno distinto bajo un mutuo acuerdo y conforme un procedimiento establecido por ley. Un poco ese el detalle, ¿no? Hay competencias exclusivas y cada nivel de gobierno es respetuoso de sus responsabilidades y funciones en cada uno de ellos. Las compartidas, ¿no?, se trabajan siempre de manera articulada, y las delegadas es cuando un nivel de gobierno encarga alguna actividad específica a otro nivel de gobierno. Ahora bien, respecto a esta parte, la normatividad en materia de biodiversidad. Entonces, ¿para qué hemos explicado todo este marco, todo este preámbulo? Justamente para poder asimilar de manera más amigable todo este trama, toda esta estructura, ¿no?, de cómo funciona, digamos, la institucionalidad en materia de biodiversidad en nuestro país. La constitución política es el orden de primer nivel, a la par amarrados con el convenio de diversidad biológica, que podemos verlo aquí, ¿no? Y luego comienza el nivel, digamos, legislativo, todas las leyes, ¿no? Y de las cuales se desprenden todo un conjunto de instrumentos de gestión, que son herramientas mucho más técnicas, más específicas, pero siempre de alcance nacional. A esas que son de alcance nacional, para su implementación multinivel, ¿no?, como dice el título de la sesión de hoy, multiscala y multinivel, se plantea justamente el diseño de instrumentos específicos, pero de nivel regional, ¿no? Es la manera como se aterriza a nivel regional con instrumentos mucho más específicos, pensados justamente en la realidad, en la característica de cada uno de los territorios de los cuales estamos abordando. Tal es así que habrá una estrategia regional de biodiversidad para el departamento de Huancavelica, de Ayacucho, de Junín, de Tacna, de Ica, etc. Ahora, el proceso de gobernanza para construir estos instrumentos debe ser lo más participativo posible. Como por ejemplo aquí podemos ver que en este proceso tienen alcance no solamente para la construcción de estas herramientas, de estos instrumentos de gestión, pero también para su etapa de implementación, como instituciones públicas, universidades, ONG, sociedad civil, ciudadanía en general, las comunidades nativas, comunidades indígenas, etc. Cada uno de los distintos tipos de ecosistemas, por ejemplo, está estrechamente ligado, puede ser a un sector determinado. Por ejemplo, acá tenemos, en el caso de las áreas naturales protegidas, de nivel nacional, regional y privadas. Las reservas de biosferas es más. Esto cae en el plano de la responsabilidad del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que pertenece al sector ambiente. Los sitios Ramsar, las áreas de conservación ambiental, por ejemplo, caen en el plano de los gobiernos locales. Las concesiones de conservación caen en el plano del CERFOR, que pertenecen al sector de agricultura, ¿no? Bueno, acá está como Minagri, pero ya al día de hoy se denomina Midagri, ha variado, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Y de igual manera la instrumentación jurídica que permite el acceso a distintos derechos que puedan haber sobre estos recursos naturales, ¿no? Lo que les decía en la parte introductoria de la sesión de hoy. Ahora, para eso hay una serie de normativas, ¿no? Unas más específicas que otras,
unas de mayor rango que otras, pero todas en su conjunto deben de usarse e interpretarse de manera concatenada, de manera integral. No aplica que una norma, una ley tenga que interpretarse de manera independiente o aislada de otra. Más aún si son normas de distinto rango jurisdiccional. Vale decir, una ordenanza regional no puede contravenir una ley como la ley forestal y de fauna silvestre. Eso sería inconstitucional, ¿correcto? Entonces, mucho cuidado ahí, digamos, por ejemplo, cuando se asesora a gobiernos locales, gobiernos regionales. A veces en el ánimo de querer inspirarse para promulgar una ordenanza municipal o una ordenanza regional, a veces se indica, se precisa algo que no guarda congruencia, no está concatenado con normas de mayor jerarquía. Esto es muy complejo, ¿no? Miren ustedes un conglomerado de entidades que tienen injerencia en materia de biodiversidad en el Perú. Y esto es una muestra, en realidad son muchísimas más. Acá falta Ministerio Público, falta Policía Nacional, Poder Judicial, ¿no? Etcétera, ¿no? Esto hace complejo, digamos, la gestión de la biodiversidad de por sí en nuestro país. Pasamos a la parte de enfoques de servicios ecosistémicos. Habiendo ya dado todo este primer segmento, ¿no? La parte marco institucional, vamos a definir qué se entiende por servicios ecosistémicos. Bueno, es la capacidad que tienen los ecosistemas para proporcionar bienes y servicios. Eso en buena cuenta. Hay tipologías de servicios ecosistémicos, por supuesto. Tenemos los servicios ecosistémicos de provisión, los de regulación, los culturales y los servicios base, o también conocidos como servicios de soporte. ¿Ya? A ver, para cada uno se aplica una determinada definición. Y aquí en esta última columna vamos a ver la denominación de algunos de ellos, la cita de algunos de ellos. Esta diapositiva la vamos a ir viendo quizá más de una vez durante el desarrollo del presente curso, porque va a ser una diapositiva que nos va a ayudar muchísimo, más aún cuando entremos a la parte de la metodología de integración de servicios ecosistémicos, porque es la manera como clasificar el tipo de servicio ecosistémico, cosa que tiene que ver mucho con la metodología. Les decía que cada uno de estos tipos de servicios ecosistémicos tiene una definición específica. Ahora bien, los seres humanos nos estamos permanentemente valiendo de los ecosistemas. Empecé la sesión de hoy día explicando un poco de manera introductoria esta lógica, este sentido. Los beneficios que brinda la naturaleza a la sociedad, a eso se les denomina servicios ecosistémicos en buena cuenta. Todos estos beneficios, ¿no?, van a estar obviamente propiciados por una serie de elementos, ¿no? Suelo, salud, recreación, vivienda, depuración, oxígeno, agua, cultura, alimentos, etc. Todos ellos en su conjunto van a constituir justamente estos beneficios que los seres humanos necesitamos. Lo que necesitamos es hacer ese uso de manera ordenada, de manera responsable y con arreglo a ley. Pero también cuando ya hablamos de planificación, que es un poco la lógica de esta sesión específicamente, hablar un poquito de planificación, justamente lo que necesitamos es cómo insertamos en los lineamientos, directrices de planificación este enfoque de servicios ecosistémicos. Vale decir, si queremos hacer inversiones en materia de biodiversidad, en materia de mejorar el acceso a un servicio ecosistémico, promover la sostenibilidad de esos
servicios ecosistémicos a futuro para las próximas generaciones. Bueno, ¿cómo lo incluimos? ¿Cómo lo insertamos? Sean en políticas o sea como parte de la formulación de un proyecto. Ese es un poco el objetivo al cual debemos llegar como producto de este curso, ¿no? Primero comprender cómo funciona esto y luego de comprenderlo se nos va a hacer mucho más amigable ver cómo lo comenzamos a insertar. En esta diapositiva vamos a ver las funciones ecosistémicas con algunos ejemplos. Bueno, vamos a encontrar por un lado el tipo de ecosistema, la función que cumple ese tipo de ecosistema, el servicio que prestan sus procesos y los beneficios que van a generar a los seres humanos. Algunos ejemplos hemos querido citar dos. La productividad primaria, por ejemplo, a través de la captación de carbono, que es la función que brinda esta productividad primaria, el servicio, que es la regulación del clima, y eso va a traer consigo, a manera de beneficio, mejores condiciones de vida para los seres humanos que viven en un determinado territorio, donde se da esta productividad primaria. Ahora, si pensamos en diversidad hídrica, ¿no? Diversidad de recursos pesqueros, ¿no? Podemos citar que la función que provee esa diversidad hídrica puede ser asegurar una red trófica acuática. El servicio que va a brindar, ¿no? Como servicio ecosistémico, es un servicio de alimento, ¿no? De proveer alimento. Y el beneficio justamente puede ser la generación de empleo de todas las personas que se encuentran dedicadas justamente a disponer de esos recursos para llevarlo a la mesa. Entonces, mueve también economía, dinamiza la economía de una sociedad. Ahora bien, solamente para entrar en detalles, y esto vamos a pasarlo bastante rápido porque vamos a encontrar durante el desarrollo del curso en distintos momentos estas explicaciones con más de un ejemplo. Entonces, hemos dicho que tenemos servicios de regulación, servicios de provisión. Más adelante vamos a encontrar una descripción pormenorizada de ellos. El enfoque en servicios ecosistémicos pretende integrar los servicios en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, la metodología, que es el tema central de nuestro curso de integración de servicios ecosistémicos, lo que busca es cómo llevamos, cómo trasladamos la lógica de la importancia de los recursos naturales y sus procesos, o sea, los servicios que estos recursos brindan, a políticas o a la formulación de proyectos de inversión. Para ello, primero tenemos que comprender la dependencia que tenemos los seres humanos y los impactos sobre los servicios ecosistémicos. Vale decir, si nosotros somos irresponsables respecto a la conservación de estos recursos que van a generar beneficios para nosotros, estaríamos atentando con nuestra propia sostenibilidad. Entonces, hay que trabajar en dos líneas. Primero, en diseñar políticas para tratar en la medida de lo posible de evitar esos impactos. Y segundo, mediante la implementación de intervenciones puntuales, acciones. Esas acciones muchas veces son conocidas como proyectos. Y para que un proyecto camine, tiene que haber una inversión, presupuesto. Entonces, nuevamente volvemos a la premisa de hace un rato. Cómo insertamos el enfoque de servicios ecosistémicos en las políticas y cómo insertamos el enfoque de servicios ecosistémicos en las acciones, ¿no? Proyectos, en otras palabras, o inversiones. Aplicar estos instrumentos a mecanismos de políticas que incorporan estos valores y los servicios en la toma de decisiones de todos, en todos los niveles, ¿no? Ya hemos revisado el tema de los niveles. Aquí vamos a conversar un poco sobre tema de articulación multiescala y multinivel, aunque ya lo hemos anticipado un poquito. Vamos a ver que el enfoque de servicios ecosistémicos, por ejemplo, conectando con temas
saludables con el bienestar humano, tenemos la noción de que la vida humana depende de la naturaleza, siempre ha existido. El concepto de servicios ecosistémicos puede que suene relativamente nuevo, pero es algo que nuestros antepasados siempre lo han comprendido, ¿no? Desde entender cómo se daban los fenómenos climáticos para poder programar sus siembras, ¿no? Desde conocer el movimiento de los astros y en función de ellos establecer los periodos de siembra, si los adelantaban o los retrasaban según las condiciones del mar, por ejemplo, ¿no? Eso es obviamente conocer la naturaleza. Los servicios ecosistémicos son los beneficios que las personas obtienen de estos ecosistemas, ¿no? El término se refiere a múltiples maneras de cómo nosotros vamos a depender de este entorno. El enfoque de estos servicios se va a centrar normalmente en las formas en las que los ecosistemas se apoyan para permitir una mejora del bienestar humano. Y muchas veces los seres humanos estamos más de lo que podemos pensar interactuando permanentemente con estos ecosistemas, ¿no? Solamente a manera de referencia, ¿no? Hay unas fotos muy bonitas que hace justamente alusión cómo es la interdependencia entre las poblaciones, los seres humanos y los recursos naturales. Esto hace particularmente relevante para los tomadores de decisión en diferentes sectores. Por ejemplo, tener que aprender a cómo se toman buenas decisiones, y eso se llama planificación, sea a nivel regional, a nivel nacional, a nivel local, ¿no? Quizá ya no solamente pensar en infraestructura de fierro y cemento como probablemente eh, se le conoce, ¿no? O coloquialmente le hemos escuchado, sino cómo hacemos inversión en infraestructura natural, ¿no? En materia de naturaleza, ¿no? Si bien no existe un método único acordado para categorizar los servicios ecosistémicos, el marco de la evaluación de ecosistemas del milenio, ojo, define estos 4 rubros que ya hemos mencionado, ¿no? Y que a continuación vamos a ver así a detalle. El primero, los de provisión, nunca nos olvidemos. El segundo, los de regulación. El tercero, de apoyo. Y el cuarto, los servicios culturales. Estos son, ¿no? Lo he tomado de la guía de integración de servicios ecosistémicos de la cooperación alemana GIZ. Este es el bloque de los servicios de provisión, ¿no? Alimentos, materias primas, agua dulce, recursos medicinales. Esto es el bloque de servicios de regulación, ¿no? Regulación de clima, captura y almacenamiento de carbono, moderación y de eventos extremos, descomposición y residuos efluentes, prevención y erosión y mantenimiento de la fertilidad del suelo, y la polinización, que es un servicio ecosistémico espectacular del cual todo el planeta creo que depende estrechamente. De hábitat o apoyo, ¿no? Son los servicios llamados servicios base, son el hábitat de especies y mantenimiento de la diversidad genética, y finalmente los servicios culturales, ¿no? Salud mental y física. Estos son los bloques bajo los cuales se encuentran establecidos estos llamados servicios ecosistémicos. Ahora, solamente para redondear este segmento que tengo a mi cargo, vamos a hablar rápidamente sobre la planificación de la biodiversidad multiescala y multinivel. Aunque ya lo hemos estado comentando, vamos a entrar aquí a dar unas pinceladas adicionales. Debemos entender que la conservación de la biodiversidad, dentro de la cual están estos procesos, ¿no?, asociados a los servicios ecosistémicos, normalmente siempre hay que mirarnos más allá de las áreas naturales protegidas. ¿Y por qué cito las áreas naturales protegidas? Normalmente son los modelos más antiguos bajo los cuales siempre se ha pensado, siempre se ha trabajado desde hace 50 años, quizá un poquito más, en el Perú, como los únicos modelos de gestionar vida silvestre, sea flora, sea fauna. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, el pasar de los años y también el evolucionar las nuevas metodologías, los nuevos enfoques, tantas terminologías que en los últimos años hemos venido conociendo y seguimos conociendo, la lógica
nos ha enseñado que las áreas naturales protegidas no son la única receta para conservar de manera exitosa o efectiva, como dice la Meta 11 de Aichi, ya la hemos revisado, biodiversidad. Y dicho sea de paso, sus servicios ecosistémicos, sino que tenemos que aprender a ver más allá de las áreas. Más allá de los límites de las áreas naturales protegidas, sigue habiendo biodiversidad. No sé si igual o más importante en todos los casos que dentro de las áreas naturales protegidas, pero sí la hay. Es más, lo que sí me atrevo a decir que hay mucho mayor biodiversidad que dentro de las áreas naturales protegidas. ¿Qué sucede? Que dentro de estos espacios singulares llamados ANPs, de pronto han tenido la oportunidad que esta porción de territorio del Perú tenga una condición de protección jurídica adicional o especial. Entonces hace como que estas muestras representativas sean, digamos, un espacio selecto, un equipo selecto de todo lo bueno y abundante que tiene nuestro rico país. ¿Ya? Pero lo que no quiere decir es que fuera de las áreas protegidas no haya nada. Por supuesto que lo hay. Y por supuesto que hay mucha gente, muchos pobladores, muchos ciudadanos y ciudadanas que hace años, es más, desde nuestros antepasados, viven aprovechando biodiversidad bajo múltiples formas y las vamos a conocer en sesiones más adelante. ¿Qué es lo que sucede? Que nos hemos pasado mucho tiempo solamente concentrándonos en las áreas naturales protegidas. Son importantes, por supuesto. Son trascendentales, por supuesto, pero no son las únicas formas de conservar biodiversidad. Y desde el punto de vista de gestión, vamos a ver más adelante cómo se trabaja eso. Hablando de gestión, solamente quería mostrarles cómo se están planteando los nuevos enfoques de planificación moderna y efectiva. ¿Cómo tiene que ser una planificación moderna y efectiva? Primero, tiene que ser altamente participativa. No debe ser lineal, ¿no? O sea, un inicio y un fin, sino debe ser cíclica, ¿no? Cíclica, ¿no? Por eso dice no lineal. Flexible y adaptativa, ¿no? O sea, debe estar eh, expuesta o sujeta a cambios en el camino. Ahora, eso se ha aprendido. Yo recuerdo, yo he trabajado muchos años en áreas naturales protegidas, que les dije hace un instante que eran los modelos más antiguos de cómo conservar biodiversidad de manera exitosa. Y bueno, se miraba a los planes maestros antiguos como que el manual respecto al cual no podíamos salirnos, ¿no? Entonces, eh, la experiencia, los años y también las lecciones aprendidas nos han enseñado que no necesariamente es así. La naturaleza no es estática, es dinámica, es cambiante. Los ecosistemas están sometidos a una infinidad de externalidades naturales o inducidas por la mano del hombre. Por lo tanto, debe ser flexible. Y esa flexibilidad nos lleva a pensar en que la planificación también debe convertirse en un esquema que sea adaptativo. Vale decir, la receta que yo el día de hoy estoy usando para gestionar un espacio de territorio de ANP para 5 años, de pronto dentro de 20 años no puedo aplicar el mismo esquema. El esquema va a cambiar probablemente. A eso se le denomina adaptativo. Entonces los instrumentos de gestión deben ser cambiantes. Y a veces hay externalidades que obligan, condicionan al tomador de decisión que esos esquemas de planificación tengan que cambiar incluso dentro de menos de 5 años. Entonces, nuevamente, tienen que ser adaptativos estos instrumentos de gestión. No cíclica, deben ser helicoidales, ¿no? Esa es la sugerencia, ¿no? De planificación moderna, deben ser no lineales, no deben ser cíclicas, sino deben de ser helicoidales, ¿no? Entonces, progresivas, ¿no? O sea, si bien es cierto, dicen circular, ¿no? En un momento, hasta hace algunos años se hablaban de planificación de tipo circular, pero ahora nos damos cuenta que a la vez que va siendo circular, también va siendo, digamos, progresiva, ¿ya? Eh, entonces se habla de cíclico, un proceso sí, helicoidal. Debe ser multiescala temporal,
ya lo hablamos, el tema del territorio y el enfoque del criterio del tiempo es importante, porque, digamos, son cambiantes. Y al ser cambiantes, nuevamente nos lleva a que la receta que aplico hoy día no puedo aplicarla dentro de 5 años más o 10 años más. Multiescala geográfica porque hay que pensar más allá de las áreas naturales protegidas. No solamente, digamos, los recursos son estáticos dentro del área natural protegida. O sea, vale decir, un ANP no es una jaula, no es un ambiente controlado, ¿no? Donde hay flora y fauna silvestre. Las especies se están moviendo, sea de flora o sea de fauna. Y por más que pueda sonar paradójico, está científicamente comprobado que hay algunas especies de flora que según las distintas gradientes, ¿no? De temperatura, condiciones, etcétera, también se movilizan a manera de distribución. No quiero que lo tomen como que se parece a algo de fauna, ¿no? Que va migrando, ¿no? Pero sí hay movilización, y eso es científicamente comprobado, a nivel de ciertas gradientes. Planificación integrada deben de abarcar más de un tipo de esquemas. Por eso se le denomina la integración en la planificación, multisectoriales, multiactorales. No solamente hay que trabajar con la comunidad nativa, con la comunidad campesina que está dentro del territorio. Hay otras actividades, algunas que incluso no necesariamente vayan a ser muy amigables con el área natural protegida o con el territorio que se desea gestionar, sino pueden también haber intereses contrapuestos. Pero no por eso se va a dejar de planificar, por eso se habla de integralidad. Eh, Eso me hace recordar, por ejemplo, esta lógica de gestión integrada de cuencas, por ejemplo, ¿no? Es un modelo fantástico para poder traer a colación. Y hay que tener en cuenta el foco de los procesos ecológicos, ¿no? Los procesos en un ecosistema son constantes, son dinámicos, no son estáticos. Ahora, si tenemos que hablar en el Perú de tipos de instrumentos de planificación, hay muchísimos. Aquí, por ejemplo, solamente para muestra, basados en un documento, una norma de PCM, algunos de ellos, ¿no? Planes de ordenamiento territorial ambiental, planes de manejo de cuenca hidrográfica, planes de manejo forestal, planes maestros, planes directores, planes sectoriales, etc. Y yo pienso que la denominación en realidad podría ser hasta lo de menos. Lo importante es que un plan sea efectivo al momento de su aplicación. Y las metas es algo muy importante, saber definir en una planificación los indicadores. Cuando queremos integrar servicios ecosistémicos, tenemos que tener todos los sentidos bien activados para poder definir adecuadamente los llamados indicadores, ¿no? Indicadores de éxitos que van a medir el impacto en un determinado territorio. Hay indicadores de resultados que van a medir el proceso de gestión. Ojo con ello. Y hay indicadores de cumplimiento que miden la ejecución de actividades. Esto es algo que muchas veces, o antiguamente sobre todo, no se tomaba muy en cuenta para definir metas de la planificación. Definir los indicadores, así como las unidades de medidas, es algo relevante. ¿Por qué? Porque en planificación, si bien han escuchado, ¿no? Presupuesto por resultados, o gestión por procesos, entonces saber definir los indicadores que determinan niveles de cumplimiento en una línea de tiempo es determinante para poder medir la efectividad de lo que has planificado. En la medida que el planificador logre dar en el clavo, como se diría, definiendo sus indicadores adecuados, va a tener una herramienta precisa para hacer planificación y medirla sobre todo. No puedo planificar lo que no sé medir o lo que no puedo medir, ¿no es cierto? Entonces eso sería una utopía. Entonces hay indicadores de éxito, repito, que miden el impacto en el terreno, indicadores de resultados que miden la progresión de la gestión en el tiempo y los indicadores de cumplimiento que van a medir la ejecución de actividades.
Ahora, para hablar sobre planificación en cascada, ¿no? Esto mirado un poco al tema multiescala, empezamos por la parte más pequeña y he querido citar, porque es la experiencia más antigua que se tiene en áreas naturales protegidas, ¿no? La planificación escalar, empezando a nivel de ANP. Es más, un poquito más abajo incluso, ¿no? De sitios. En áreas naturales protegidas existen algunos planes de sitios, que es una herramienta muy puntual, muy específica de cómo se planifica el territorio y actividades en ese espacio. Luego saltamos a la planificación a nivel de escala de ANP, ¿no? Ya más integral, más grande, ¿no? Por sectores, ¿no? Pueden ser por ecosistemas, ¿no? Por tipo, si un área natural protegida tiene 2, 3 o 4 tipos de ecosistemas, entonces se puede diseñar un esquema de planificación para cada uno de esos ecosistemas. Y luego ya de manera más integral para todo el área natural protegida. Luego se habla de la planificación de paisaje, que puede ir más allá de los límites de un área natural protegida, ¿no? Y nuevamente les hago alusión a cuando hablábamos de la planificación a nivel de paisaje, ¿no? Cuando hablábamos, miremos más allá de las áreas naturales protegidas. Más adelante, en las próximas sesiones, vamos a conversar sobre los sistemas regionales de conservación, por ejemplo, o la planificación, digamos, a través de mosaicos de conservación, ¿no? Ahí vamos a conocer un poquito más a detalle, esto básicamente de manera introductoria. Estos son esquemas, tipos para poder definir algunos patrones espaciales sobre cómo es el manejo de ecosistemas, ¿no? O intervenciones en ecosistemas, ya adentrándonos un poco más a nivel de detalle a esto. Por ejemplo, acá vemos 4 modelos de patrones que normalmente cuando se trabaja en ecosistemas podemos evidenciar. Por un lado, tenemos en el modelo 1, tenemos cuando la intervención y el beneficio van a ocurrir dentro del mismo espacio territorial. ¿Correcto? Aquí vamos a ver una intervención que se da dentro de este cuadrado, este pequeño polígono, y los beneficios también son repercutidos dentro de ese propio espacio. Ahora bien, tenemos otro modelo que es el que probablemente se da en muchas áreas naturales protegidas. Cuando la intervención se da en un determinado espacio, pero los efectos positivos no solamente rebotan favorablemente dentro de ese mismo espacio, sino que redundan, sino que se expanden, ¿no? Más allá incluso de los límites de esa área natural protegida, ¿no? O más allá de ese mismo espacio de intervención, si queremos hablar de un proyecto. El modelo 3, este es un típico modelo que yo siempre pongo como ejemplo, el modelo de las áreas de talud. Este es el típico modelo de una intervención con un proyecto en una cuenca hidrográfica, en donde la intervención puntual del proyecto se da en la parte alta, ¿no? En el origen de la cuenca, probablemente, en la parte alta. Entonces, los beneficios, por efectos lógicos, por efectos también de la gravedad, no solamente se van a dar en esos espacios, sino también en la parte media y también en la parte baja. Por ejemplo, si hago un proyecto de reforestación en la parte alta de una cuenca, ¿no? Hago una siembra, un proyecto de reforestación, por ejemplo, en esa zona alta, voy a tener mejora de suelos, infiltración de agua en el acuífero, y en la parte del valle voy a tener un beneficio muy interesante, ¿no? Recargando los acuíferos, más aún si tenemos un valle, en un desierto costero, en donde
digamos, tanto la población como las actividades económicas, llámese agricultura, ganadería, etcétera, dependen de agua de subsuelo. Entonces, miren ustedes ese impacto favorable. A eso se le llama el efecto de las intervenciones en áreas de talud. El cuarto modelo es el típico que actúa bajo la figura de barrera natural. Aquí podemos citar, por ejemplo, en un ecosistema de una zona, un sector o una ciudad cuya línea costera tiene manglares. Normalmente se usan el tema de las intervenciones con proyectos de barrera natural usando manglares para salvaguardar la población que está en esta zona. Entonces, el servicio ecosistémico que esta barrera natural va a generar va a ser muy favorable y va a evitar grandes pérdidas económicas a las poblaciones y las actividades que van a estar en este sector, que no necesariamente son zonas directas de intervención del proyecto, pero indirectamente son los grandes beneficiarios. Ahora bien, hemos estado conversando sobre diversos servicios ecosistémicos y yo quería mostrarle aquí algunas fotos de experiencias, de intervenciones en materia de servicios ecosistémicos con diferentes modelos en distintas partes del Perú donde he tenido la oportunidad de trabajar. Desde zonas en donde se hacen reservorios en la parte altandina, justamente para retener agua en las épocas de lluvia, y luego en las épocas de estiaje puedan ser usadas para hacer trabajos de deforestación, para hacer piscicultura, para regar pequeños cultivos. Entonces, luego tenemos otra imagen que representa ahí una actividad muy ancestral, que no necesariamente se da en áreas naturales protegidas, sino también fuera de ellas, que son el manejo de la vicuña, el manejo sostenible de la especie vicuña, pensados básicamente como beneficiarios a las poblaciones andinas, ¿no? Entonces, tenemos todo un conjunto de actividades en donde los servicios ecosistémicos, no solamente en el ámbito urbano, sino también en el ámbito rural, van a tener un efecto bastante positivo. Y siempre hay que pensar más allá, repito, de las áreas naturales protegidas, ¿no? Hay otras modalidades de conservación, como lo vamos a conocer en las próximas sesiones, en las cuales se pueden implementar algunos métodos de producción que sean de tipo sostenible, en donde se pueden implementar proyectos de inversión cuyo beneficio va a redundar primero en la sostenibilidad del propio ecosistema, ¿sí? Y segundo, en mejorar la calidad y las oportunidades económicas que puedan estar ligadas a estas poblaciones. La gestión pública tiene la gran responsabilidad de promover el bienestar a los ciudadanos y ciudadanas, generando estos activos, estos recursos que estén disponibles, ¿no? Recursos económicos del Estado, que muchas veces se pierden, muchas veces se revierten al tesoro público por inacción, por desconocimiento de cómo se formulan proyectos innovadores, por incapacidad o simplemente por desidia. Entonces, lo que promueve también, lo que busca este curso es brindarles a ustedes, estimadas y estimados colegas, eh, algunas ideas adicionales, complementarias que les permita dar rienda suelta a su creatividad técnica formuladora en proyectos innovadores, ¿no? Relacionados a inversiones en naturaleza. Es importante ser claro, dice, al respecto, ya que los problemas ambientales, especialmente los servicios ecosistémicos, son la base de la estructura para lograr el desarrollo sostenible en todas las dimensiones, ¿no? Esto es algo que lo hemos venido chequeando desde la primera sesión, es más, ¿no? Entonces, las intervenciones en buena cuenta deben de construirse desde la parte más específica del territorio, ¿no? Desde el enfoque local, ¿no? Entonces, atención con inversiones, por ejemplo, en municipios
y si no es con recursos públicos, habrá que buscar aliados en los gobiernos municipales, perdón, en las empresas apostadas en la zona, en gobiernos regionales de igual manera, ¿no? Aquí hay unas experiencias, y estas son diapositivas del Ministerio del Ambiente, cómo se ha conectado con la conservación y el desarrollo, ¿no? Este binomio que durante mucho tiempo quizá puede haberse estado dando, pero no con una perspectiva, digamos, con la intensidad que ahora se vienen dando, ¿no? Este es un producto que comercialmente ya es bastante conocido, ¿no? En el Perú y también en el extranjero, y obviamente que atrás de toda esta cadena productiva hay un conglomerado de los llamados superfrutos, ¿no? Principalmente amazónicos, y cuyos beneficios indirectamente al haber fortalecido estas cadenas productivas van, digamos, en beneficio de estas poblaciones locales, ¿no? Territorio en el cual se producen estos recursos. En el bosque seco, de igual manera, ¿no? No solamente el aprovechamiento bajo una diversidad de modalidades de lo que podemos encontrar en un bosque seco, ¿no? Teniendo el algarrobo o el guarango, según el ámbito donde lo conozcan, y todos los derivados que puedan generar a raíz de esos bosques. Obviamente el tema del turismo como uno de los múltiples servicios ambientales que también pueda generar, ¿no? Entonces ahí estamos mostrando algunos derivados que se pueden, digamos, obtener a partir de la comercialización de los productos y subproductos de esta especie. Y por el lado marino, se vienen trabajando algunas iniciativas, son pocas, pero las hay. Esto es en el caso de una comunidad pesquera en el departamento de Ica, ¿no? La COTMAR, que viene trabajando una figura de tipo comunitaria muy interesante, ¿no? Tienen una zona de manejo productivo de distintas especies marinas. Eh, Obviamente el trabajo colectivo asegura la sostenibilidad de estas iniciativas, ¿no? Bien, colegas, entonces hemos llegado al final de esta sesión, y yo quiero agradecerles muchísimo la atención prestada, eh, esperando que todos y todas se encuentren muy bien de salud y deseándoles lo mejor. Me despido hasta la próxima sesión, ¿sí? Esperando que también haya sido de su agrado el contenido del día de hoy. Muchísimas gracias, muy amables por su atención.